Platón, el gran iniciado, nació en Atenas, en la ciudad de la belleza y de la humanidad. Muy sombrío y azaroso fue el ambiente político durante la infancia y la juventud de Platón, que coincidieron con aquella implacable guerra del Peloponeso, lucha fratricida entre Esparta y Atenas, que preparó la disolución de Grecia. Habían terminado los grandes días de las guerras médicas y se habían puesto los soles de Maratón y de Salamina. El año del nacimiento de Platón, 429 a.C., es el de la muerte de Pericles, el más grande hombre de estado de Grecia, tan íntegro como Arístides, tan hábil como Temístocles, el más perfecto representante de la civilización helénica, el fascinador de aquella democracia turbulenta, patriota ardiente, pero que supo conservar la serenidad de un semidios en medio de las tempestades populares. La madre de Platón debió contar a su hijo una escena, a la cual asistió de seguro 2 años antes del nacimiento del futuro filósofo. El cielo de Atenas tuvo colores bastante sombríos durante la juventud de Platón. A los 25 años asistió a la toma de Atenas por los espartanos después de la desastrosa batalla naval de Egospótamos. Luego vio la entrada de Lisandro en su ciudad natal, lo que significaba el fin de la independencia de Atenas. Vio los largos muros construidos por Temístocles, demolidos a los sones de una música festiva, y al enemigo triunfante bailar literalmente sobre las ruinas de su patria. Luego llegaron los 30 tiranos y sus proscripciones. Aquellos espectáculos entristecieron el alma juvenil de Platón, pero no pudieron turbarla. Aquella alma era tan dulce, tan límpida, tan abierta como la bóveda del cielo sobre la Acrópolis. Platón era un joven de alta estatura, ancho de espalda, grave, recogido, casi siempre silencioso. Pero cuando abría la boca, una sensibilidad exquisita, una dulzura encantadora emanaban de sus palabras. En él nada de saliente, de excesivo. Sus actitudes variadas se disimulaban como fundidas en la armonía superior de su ser. Una gracia alada, una modestia natural ocultaba la seriedad de su espíritu. Una ternura casi femenina servía de velo a la firmeza de su carácter. En él la virtud se revestía con una sonrisa y el placer con una castidad ingenua. Pero lo que constituía la marca dominante, extraordinaria, única de aquella alma, era que el nacer parecía haber hecho un pacto misterioso con la eternidad. Sí, las cosas eternas parecían vivir únicamente en el fondo de sus grandes ojos. Las otras pasaban por ellos como vanas apariencias por un espejo profundo. Tras las formas visibles, cambiantes, imperfectas del mundo y de los seres, le aparecían formas invisibles, perfectas, pero siempre radiantes, de aquellos seres que ve el espíritu y que son sus modelos eternos. He aquí por qué el joven Platón, sin haber formulado su doctrina, no sabiendo tan siquiera que un día sería filósofo, tenía ya conciencia de la realidad divina del ideal y de su omnipotencia. He aquí por qué al ver llorar a las mujeres, los carros fúnebres, los ejércitos, las fiestas y los duelos, su mirada parecía ver otra cosa y decir: ¿por qué lloran y por qué lanzan gritos de alegría? ¿Creen ser y no son? ¿Por qué no puedo unirme a lo que nace y a lo que muere? ¿Por qué no puedo amar más que a lo invisible que ni nace ni muere nunca, sino que es siempre? El amor y la armonía, he aquí el fondo del alma de Platón, pero qué amor y qué armonía. El amor de la belleza eterna y de la armonía que abarca el universo. Cuanto más grande y profunda es un alma, más tiempo tarda en conocerse a sí misma. Su primer entusiasmo le lanzó a las artes. Platón pertenecía a una familia distinguida, puesto que su padre pretendía descender del rey Codrus y su madre de Solón. Su juventud fue la de un ateniense rico, rodeado de todos los lujos y de todas las seducciones de una época de decadencia.
A ella se entregó sin excesos ni gazmoñería, viviendo como sus iguales, gozando noblemente de una buena herencia, rodeado y festejado por numerosos amigos. Él nos ha descrito demasiado bien la pasión del amor en todas sus fases en su Fedro, para que no haya experimentado sus transportes y crueles desilusiones. Un solo verso nos queda de él, tan apasionado como un verso de Safo, tan chispeante de luz como una noche estrellada sobre el mar de las Cíclados. Quisiera ser el cielo, a fin de ser todo ojos para mirarte. Buscando la belleza suprema a través de todos los modos y todas las formas de lo bello, cultivó sucesivamente la pintura, la música y la poesía. Esta parecía que iba a responder a todas sus necesidades, y terminó por fijar sus deseos. Platón tenía una maravillosa facilidad para todos los géneros. Sentía con intensidad igual la poesía amorosa y ditirámbica, la epopeya, la tragedia, la misma comedia con su más fina salática. ¿Qué le faltaba para llegar a ser un Sófocles y levantar al teatro de Atenas de su decadencia inminente? Esa ambición le tentó. Sus amigos le excitaban. A los 27 años había compuesto varias tragedias e iba a presentar una al concurso. Por esta época fue cuando Platón encontró a Sócrates discutiendo con varios jóvenes en los jardines de la academia. Hablaba de lo justo y de lo injusto, de la belleza, la verdad y el bien. El poeta se aproximó al filósofo, le escuchó, volvió al día siguiente y varios consecutivos. Al cabo de algunas semanas una revolución completa se había hecho en su espíritu. El feliz joven, el poeta lleno de ilusiones ya no se reconocía. El curso de sus pensamientos, el objetivo de su vida habían cambiado. Otro Platón acababa de nacer en él, bajo la palabra de aquel que se llamaba a sí mismo partero de almas. ¿Qué había pasado? ¿Por medio de qué sortilegio aquel razonador con cara de sátiro había arrancado del lujo, de las voluptuosidades, de la poseía, al bello, al genial Platón, para llevarle al gran renunciamiento que supone la sabiduría? Sócrates era un hombre muy sencillo, pero también un gran original. Hijo de un escultor, esculpió las tres gracias durante su adolescencia. Luego tiró el cincel, diciendo que le gustaba más esculpir su alma que el mármol. A partir de aquel momento, consagró su vida a la busca de la sabiduría. Se le veía en los gimnasios, en la plaza pública, en el teatro, conversar con los jóvenes, los artistas, los filósofos, y preguntar a cada uno la razón de lo que afirmaba. Hacía algunos años que los sofistas habían caído sobre la ciudad de Atenas como una nube de langostas. El sofista es la falsificación y la negación viva del filósofo, como el demagogo es la falsificación del hombre de Estado, el hipócrita la falsificación del sacerdote, el mago negro la falsificación infernal del verdadero iniciado. El tipo griego del sofista es más sutil, más razonador, más corrosivo que los otros, pero el género pertenece a todas las civilizaciones en decadencia. Los sofistas pululan en ellas tan fatalmente como los gusanos en un cuerpo descompuesto. Llámense ateos, nihilistas o pesimistas, los sofistas de todos los tiempos se parecen. Siempre niegan a Dios y al alma, es decir, a la verdad y a la vida supremas. Los del tiempo de Sócrates, los Pródicos, los Gorgias y los Protágoras decían que no hay diferencia entre la verdad y el error. Se alababan de probar cualquier idea y su contraria, afirmando que no hay más justicia que la fuerza, ni otra verdad que la opinión del sujeto. De este modo, contentos de sí mismos, vividores, haciéndose pagar caro sus lecciones, lanzaban a los jóvenes hacia el vicio, la intriga y la tiranía. Sócrates se aproximaba a los sofistas con su dulzura insinuante, su fina hombría de bien, como un ignorante que quiere instruirse. Sus ojos brillaban inteligentes y llenos de benevolencia.
Luego, de pregunta en pregunta, les forzaba a decir lo contrario de lo que habían pretendido al principio, y a confesar implícitamente que no sabían ni de lo que hablaban. Sócrates demostraba enseguida que los sofistas no conocían la causa y el principio de nada, aunque pretendían poseer la ciencia universal. Después de haberlos reducido al silencio, no se jactaban de su victoria. Daba gracias a sus adversarios sonriendo por haberle instruido con sus respuestas, agregando que saber que no se sabe nada es el principio de la verdadera sabiduría. ¿Qué es lo que creía y afirmaba el mismo Sócrates? Él no negaba a los dioses, les daba el mismo culto que sus conciudadanos, pero decía que su naturaleza era impenetrable y confesaba no comprender nada de la física y metafísica que se explicaba en las escuelas. Lo importante, decía, es creer en lo justo y en lo verdadero y aplicarlo en la vida. Sus argumentos adquirían una gran fuerza en su boca, porque él en todo daba ejemplo. Ciudadano irreprochable, intrépido soldado, juez íntegro, amigo fiel y desinteresado, dueño absoluto de todas sus pasiones. Entretanto, los amigos de Platón esperaban verle debutar como poeta en la escena. Les invitó en su casa a un gran festín, y todos se admiraron de que él quisiera dar tal fiesta en aquel momento, porque era costumbre no darla hasta después de haber obtenido el premio, y cuando la tragedia coronada se había representado. Pero nadie rehusaba una invitación del rico joven en quien las musas y las gracias se hallaban en compañía de Eros. Su casa servía hacía mucho tiempo de punto de reunión a la juventud elegante de Atenas. Platón gastó una fortuna para aquel banquete. Se puso la mesa en el jardín. Jóvenes provistos de antorchas iluminaban la escena. Las 3 más hermosas hetairas de Atenas asistieron. El festín duró toda la noche. Se cantaron himnos al amor y a Baco. Las tocadoras de flautas bailaron sus danzas más voluptuosas. Por fin, rogaron a Platón que recitara uno de sus ditirambos. Se levantó entonces sonriente y dijo: «Este festín es el último que os doy. A partir de hoy renuncio a los placeres de la vida para consagrarme a la sabiduría y seguir las enseñanzas de Sócrates. Sabedlo todos. Renuncio también a la poesía, porque he reconocido su impotencia para expresar la verdad que yo busco. Ya no haré ni un solo verso, voy a quemar en vuestra presencia todos los que he compuesto». Un solo grito de asombro y de protesta se elevó de todos los puntos de la mesa, alrededor de la cual estaban acostados, en lechos suntuosos, los convidados coronados de rosas. De aquellos semblantes enrojecidos por el vino, la alegría, los chistes de la comida, unos expresaban la sorpresa, otros la indignación. Hubo entre los elegantes y las sofistas risas de incredulidad y de desprecio. Se tachó de locura y sacrilegio el proyecto de Platón. Le incitaron a que volviese sobre sus pasos. Pero Platón afirmó estar resuelto, con una calma y seguridad tan grande, que no sufrían réplica. Por fin terminó diciendo: «Doy las gracias a todos los que han querido tomar parte en esta fiesta de adiós, pero no retendré conmigo más que a quienes quieran compartir mi nueva vida. Los amigos de Sócrates serán en adelante mis únicos amigos». Estas palabras pasaron como una escarcha sobre un campo de flores. Apareció súbitamente en aquellos semblantes risueños, el aire triste y embarazado de gentes que asisten a un entierro. Las cortesanas se levantaron y se hicieron transportar en sus literas, lanzando una mirada de decepción sobre el dueño de la casa. Los elegantes y los sofistas se marcharon, despidiéndose con palabras irónicas y regocijadas. «Adiós, Platón. Sé dichoso. Tú volverás a nuestro campo». 2 jóvenes serios quedaron únicamente a su lado.
Entonces cogió de la mano a aquellos amigos fieles, y, dejando allí las ánforas de vino medio vacías, las rosas deshojadas, las liras y las flautas esparcidas entre copas llenas, Platón les condujo al patio interior de su casa. Allí vieron, amontonados sobre un altarcillo, una pirámide de rollos de papiros. Eran las obras poéticas de Platón. El poeta, tomando una antorcha, les dio fuego con una sonrisa, pronunciando estas palabras: Vulcano, ven aquí, Platón te necesita. 3 años después que Platón era discípulo de Sócrates, este fue condenado a muerte por el Areópago y murió rodeado de sus discípulos, bebiendo la cicuta. La serena imagen de Sócrates muriendo por la verdad y pasando su última hora hablando con sus discípulos de la inmortalidad del alma, se imprimió en el corazón de Platón como el más bello de los espectáculos y el más santo de los misterios. Aquella fue su primera, su grande iniciación. Más tarde, debía estudiar la física, la metafísica y muchas otras ciencias. Pero siempre fue el discípulo de Sócrates. Él nos ha legado su viviente imagen, poniendo en boca de su maestro los tesoros de su propio pensamiento. Esa flor de modestia hace de él un discípulo ideal, como el fuego del entusiasmo le convierte en poeta de los filósofos. Aunque sepamos que no fundó su escuela hasta la edad de 50 años y murió a la de 80, no podemos figurárnosle más que siendo joven. Porque la eterna juventud es el patrimonio de las almas que, a la profundidad del pensamiento, unen un candor divino. Platón había recibido de Sócrates el gran impulso, el principio activo y viril de su vida, su fe en la justicia y en la verdad. Debió la ciencia y la substancia de sus ideas a su iniciación en los misterios. Su genio consiste en la forma nueva, a la vez poética y dialéctica, que supo darles. Aquella iniciación no la tomó solamente en Eleusis. Él la buscó en todas las fuentes accesibles del mundo antiguo. Después de la muerte de Sócrates, empezó a viajar. Siguió las lecciones de varios filósofos del Asia Menor. De allí fue a Egipto, para ponerse en relación con sus sacerdotes, y pasó a través de la iniciación de Isis. No alcanzó, como Pitágoras, el grado superior del adeptado, en el cual se adquiere la vista efectiva y directa de la verdad divina, con poderes sobrenaturales desde el punto de vista terrestre. Se detuvo en el 3er grado, que confiere la perfecta claridad intelectual con el dominio de la inteligencia sobre el alma y el cuerpo. Luego se fue a la Italia meridional para entrar en relaciones con los pitagóricos, sabiendo muy bien que Pitágoras había sido el mayor de los sabios griegos. Compró a peso de oro un manuscrito del maestro. Habiendo así estudiado la tradición esotérica de Pitágoras en su misma fuente, tomó de aquel filósofo las ideas madres y el esqueleto de su sistema. Vuelto a Atenas, Platón fundó allí su escuela, tan celebrada bajo el nombre de Academia. Para continuar la obra de Sócrates, era preciso difundir la verdad. Pero Platón no podía enseñar públicamente las cosas que los pitagóricos recubrían con un triple velo. Los juramentos, la prudencia, su objetivo mismo se lo prohibían. Es la doctrina esotérica misma lo que aparece en sus diálogos, pero disimulada, mitigada, cargada con una dialéctica razonadora como un peso extraño, disfrazada ella misma como leyenda, mito o parábola. No se presenta aquí con el conjunto imponente que le dio Pitágoras y que hemos tratado de reconstruir, edificio fundado sobre una base inmutable, y cuyas partes están fuertemente cimentadas, sino por fragmentos analíticos. Platón, como Sócrates, se coloca sobre el terreno mismo de los jóvenes de Atenas, de los mundanos, de los retóricos y de los sofistas. Les combate con sus propias armas. Pero su genio siempre está allí.
A cada instante rompe como un águila la red de la dialéctica, para elevarse con osado vuelo a las verdades sublimes que son su patria y su aire natal. Esos diálogos tienen un encanto vivo y único. En ellos se saborea, al lado del entusiasmo de Delfos y Eleusis, una claridad maravillosa, la sal ática, la malicia del bonachón Sócrates, la ironía fría y alada del sabio. Nada más fácil que encontrar las diferentes partes de la doctrina esotérica en Platón, y descubrir al mismo tiempo los manantiales en que ha bebido. La doctrina de las ideas tipos de las cosas, expuesta en Fedro, es un corolario de la doctrina de los números sagrados de Pitágoras. Véase aquella doctrina expuesta en el libro precedente. Euntimeo da una exposición muy confusa y embrollada de la cosmogonía esotérica. En cuanto a la doctrina del alma, de sus emigraciones y de su evolución, pasa a través de toda la obra de Platón, pero en ninguna parte aparece tan claramente como en el banquete, en Fedón, y en la leyenda de colocada al fin de ese diálogo. Distinguimos a Psiquis bajo un velo, pero cuán bella y conmovedora brilla al través, con sus formas exquisitas y su gracia divina. Hemos visto en el libro precedente que la clave del cosmos, el secreto de su constitución, de arriba abajo se encuentra en el principio de los tres mundos, reflejados por el microcosmo y el macrocosmo, en el ternario humano y divino. Pitágoras había magistralmente formulado y resumido esta doctrina bajo el símbolo de la tétrada sagrada. Aquella doctrina del verbo viviente, eterno, constituía el gran arcano, la fuente de la magia, el templo de diamante del iniciado, su ciudadela inexpugnable sobre el océano de las cosas. Platón no podía ni quería revelar aquel arcano de su enseñanza pública. Por de pronto el juramento de los misterios le cerraba la boca. Además, todos no habrían comprendido, el vulgo hubiese profanado indignamente ese misterio teogónico que contiene la generación de los mundos. Para combatir la corrupción de las costumbres y el desencadenamiento de las pasiones políticas, era precisa otra cosa. Con la gran iniciación, iba a cerrarse pronto la puerta del más allá, esa puerta que no se abre luminosamente, más que a los grandes profetas, a los rarísimos, a los verdaderos iniciados. Platón reemplazó la doctrina de los tres mundos por tres conceptos, que, a falta de la iniciación organizada, fueron durante 2000 años como tres caminos abiertos sobre el supremo objetivo. Esos tres conceptos se relacionan igualmente con el mundo humano y el mundo divino. Ellos tienen la ventaja de unirse con él, aunque de una manera abstracta. Aquí se muestra el genio vulgarizador y creador de Platón. Lanza torrentes de luz sobre el mundo, poniendo en línea, una junto a otra, las ideas del bien, de lo bello y de lo verdadero. Analizándolas una a otra, demostró que son tres rayos salidos del mismo foco, que al reunirse constituyen el foco mismo, es decir, Dios. Persiguiendo el bien, es decir, lo justo, el alma se purifica. Se prepara a conocer la verdad, primera e indispensable condición de su progreso. Continuando, ensanchando la idea de lo bello, el alma alcanza la belleza intelectual, esa luz inteligible, madre de las cosas, animadora de las formas, substancia y órgano de Dios. Sumergiéndose en el alma del mundo, el alma humana siente nacer sus alas. Persiguiendo la idea de lo verdadero, alcanza la pura esencia, los principios contenidos en el espíritu puro, reconoce su inmortalidad por la identidad de su principio con el principio divino. Perfección, epifanía del alma. Abriendo esas grandes vías al espíritu humano, Platón ha definido y creado, fuera de los sistemas estrechos y de las religiones particulares, la categoría del ideal, que debía reemplazar por siglos y reemplaza hasta nuestros días a la iniciación orgánica y completa.
desembarazó las 3 vías sagradas que conducen a Dios, como la vía sagrada de Atenas conducía a Eleusis por la puerta del cerámico. Habiendo penetrado en el interior del templo con Hermes, Orfeo y Pitágoras, juzgamos mucho mejor de la solidez y de la rectitud de esas anchas rutas construidas por el divino ingeniero Platón. El reconocimiento de la iniciación nos justifica y da la razón de ser del idealismo. El idealismo es la afirmación osada de las verdades divinas por el alma que se interroga en su soledad y juzga de las realidades celestes por las facultades íntimas y sus voces interiores. La iniciación es la penetración de esas mismas verdades por la experiencia del alma, por la visión directa del espíritu, por la resurrección interna. En el supremo grado, es la comunicación del alma con el mundo divino. El ideal es una moral, una poesía, una filosofía. La iniciación es una acción, una visión, una presencia sublime de la verdad. El ideal es el ensueño y el lamento de la patria divina. La iniciación, ese templo de los elegidos, es su clara remembranza, la posesión misma. Construyendo la categoría del ideal, el iniciado Platón creó un refugio. Abrió el camino de salvación a millones de almas que no pueden llegar en esta vida a la iniciación directa, pero aspiran dolorosamente a la verdad. Platón hizo así de la filosofía el vestíbulo de un santuario futuro, convidando a él a todos los hombres de buena voluntad. El idealismo de sus numerosos hijos paganos o cristianos, nos aparece como la sala de espera de la grande iniciación. Esto nos explica la inmensa popularidad y la fuerza radiante de las ideas platónicas. He aquí por qué la Academia de Atenas, fundada por Platón, duró siglos y se prolongó en la gran escuela de Alejandría. He aquí por qué los primeros padres de la Iglesia rindieron homenaje a Platón. He aquí por qué San Agustín tomó de él las 2/3 partes de su teología. 2000 años habían pasado desde que el discípulo de Sócrates había exhalado el último suspiro a la sombra de la Acrópolis. El cristianismo, las invasiones de los bárbaros, la Edad Media había pasado sobre el mundo. Pero la antigüedad renacía de sus cenizas. En Florencia, los Médicis quisieron fundar una academia y llamaron a un sabio griego, desterrado de Constantinopla, para organizarla. ¿Qué nombre le dio Marsile Ficín? La llamó la Academia Platónica. Hoy mismo, después que tantos sistemas filosóficos, construidos unos sobre otros, se ha hundido en el polvo. Hoy, que la ciencia ha investigado la materia en sus últimas transformaciones y se vuelve a encontrar enfrente de lo inexplicado y de lo invisible. Hoy aún, Platón vuelve a nosotros. Siempre sencillo y modesto, pero radiante de juventud eterna, nos tiende el ramo sagrado de los misterios, el ramo de mirto y de ciprés con el narciso, la flor del alma que promete el divino renacimiento en una nueva Eleusis.